¿Cómo están, estudiantes? En este video vamos a pasar a ver las relaciones entre las funciones trigonométricas. Tenemos una tabla que nos da las relaciones fundamentales entre las funciones trigonométricas, y luego de esto también tenemos que hallar todas las relaciones entre todas las funciones trigonométricas, pero se va a partir de estas relaciones fundamentales. O sea, en este video lo que vamos a hacer es comenzar a explicar de dónde salen estas relaciones fundamentales, ya sea las relaciones por cociente, de donde se sabe que tangente de tita es igual a seno de tita sobre coseno de tita, cotangente de tita es coseno de tita sobre seno de tita. Recuerden que el ángulo puede ser alfa, puede ser tita, puede ser gamma. Eso se cumple para cualquier ángulo, ¿entienden? Entonces, para cualquier valor también, por supuesto. O sea, estas funciones, estas relaciones fundamentales entre las relaciones, o mejor dicho, entre las funciones trigonométricas. Luego tenemos las pitagóricas, que son seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita es igual a 1. 1 más tangente al cuadrado de tita es igual a secante al cuadrado de tita, y 1 más cotangente al cuadrado de tita es igual a cosecante al cuadrado de tita. Y por último tenemos las relaciones inversas, donde se sabe que el seno de tita es 1 sobre cosecante de tita, coseno de tita es 1 sobre secante de tita, y tangente de tita es igual a 1 sobre cotangente de tita. Entonces, estas son las, digamos, las 8 relaciones fundamentales que es importante que un estudiante o una estudiante de trigonometría sepa, digamos, de memoria. Y nosotros no solamente en este video vamos a incentivarles a que lo sepan de memoria, sino que desde luego vamos a empezar a demostrar de dónde salen estas relaciones. Cada una de ellas. En este video, por ejemplo, vamos a empezar demostrando las relaciones inversas. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá el gráfico que vamos a estar utilizando para hacer dichas demostraciones, donde ustedes ya conocen la circunferencia trigonométrica, que es una circunferencia de radio 1, como se puede ver acá en la imagen, donde el ángulo, en este caso alfa en cuestión, es un ángulo en posición estándar, es decir, un lado está sobre el eje X fijo y el otro lado comienza a girar, en este caso generando el ángulo alfa. De hecho, que allí también se genera el triángulo PQO, que es un triángulo rectángulo, y nosotros ya sabemos también de los otros de las otras unidades que ya hemos estudiado, que esta línea acá, que viene a ser el cateto opuesto al ángulo, viene a ser el seno de alfa. Esa es la línea trigonométrica del valor del seno de alfa. Eso ya hemos estudiado. Y esta línea que viene a ser digamos, el cateto adyacente de ese triángulo es el coseno de alfa. Eso, vuelvo a repetir, ya se ha demostrado en otros videos, y lógicamente, como que es una circunferencia trigonométrica, la hipotenusa o el radio vale 1. Luego tenemos también en imagen lo que viene a ser la línea de la tangente, que es esta línea que está aquí, y la línea de la cotangente, que es la que está arriba en forma horizontal. Estas son las funciones fundamentales graficadas, y nosotros de ese gráfico vamos a empezar, vuelvo a repetir, a demostrar las relaciones inversas en este caso, y luego también, por supuesto, las demás relaciones fundamentales que estábamos viendo en la tabla anterior. Entonces, vamos primero a abocarnos a demostrar de dónde sale que la cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa, y que seno de alfa es igual a 1 sobre cosecante de alfa. Vuelvo a repetir, es importante que ustedes como estudiantes conozcan estas fórmulas, lo sepan de memoria, y ahora les vamos a demostrar de dónde salen dichas relaciones. Fíjense que nosotros sabemos por trigonometría que la cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso ya nosotros tenemos como conocimiento. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Así como sabemos las demás 6, por ejemplo, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, y así
sucesivamente, de donde también sabemos, vuelvo a repetir, que la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Luego entonces miramos acá en el gráfico, fíjense que la hipotenusa viene a ser 1 aquí y el cateto opuesto al ángulo alfa en este caso viene a ser seno de alfa. Entonces vamos a reemplazar, en vez de hipotenusa vamos a poner 1 su valor y en vez de cateto opuesto vamos a poner seno de alfa y fíjense que allí va a salir obviamente 1 sobre seno de alfa. Vuelvo a repetir, hipotenusa es 1 y el cateto opuesto acá del ángulo es seno de alfa. De allí entonces se demuestra fácilmente que la cosecante de alfa va a ser igual a 1 sobre el seno de alfa. Ahí ya se queda demostrada la primera relación fundamental de este video. Luego, para pasar a la otra donde seno de alfa es 1 sobre cosecante de alfa, lógicamente deriva ya de esta demostración, o sea, como que ya esto sabemos que es cierto, o sea que ya sabemos que cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa, eso gráficamente. Entonces ahora despejamos, el seno de alfa que está dividiendo puede pasar multiplicando para el otro miembro y queda que cosecante de alfa por seno de alfa debe ser igual con 1. Y luego la cosecante de alfa que le está multiplicando al seno va a pasar dividiendo al 1. Entonces va a quedar que seno de alfa es igual a 1 sobre cosecante de alfa. De esa manera ya también se ha demostrado la segunda igualdad. Luego entonces tenemos y continuamos con las relaciones inversas. Siempre vamos a guiarnos en este gráfico. Ahora vamos a demostrar por qué la secante de alfa es 1 sobre coseno de alfa y el coseno de alfa es 1 sobre secante de alfa. O sea, son inversas entre sí. Fíjense que nosotros sabemos también por trigonometría que secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente. Secante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente. Eso es por definición. Luego entonces, fíjense que acá en el gráfico la hipotenusa es 1 y el cateto adyacente en el triángulo viene a ser el coseno. Por eso al reemplazar aquí en vez de hipotenusa ponemos 1 y en vez de cateto adyacente ponemos coseno de alfa, como se puede ver gráficamente. De allí entonces que secante de alfa se demuestra fácilmente que es igual a 1 sobre coseno de alfa. Y de la misma forma también que el anterior, para demostrar que coseno de alfa es 1 sobre secante de alfa, se toma ya esta fórmula demostrada, secante de alfa es 1 sobre coseno de alfa, y se despeja donde coseno de alfa que está dividiendo acá en el segundo miembro de la ecuación va a pasar primeramente multiplicando a secante de alfa y nos va a quedar secante de alfa por coseno de alfa es igual con 1. Luego entonces al despejar el coseno de alfa la secante pasa dividiendo, entonces nos sale que coseno de alfa es 1 sobre secante de alfa y de esta forma se ha demostrado ya ambas fórmulas también. Y como les vuelvo a repetir, es importante que ustedes como estudiantes sepan estas igualdades, no solamente de memoria, sino también lo puedan demostrar en cualquier momento de donde salen dichos resultados. Por el momento, muchas gracias.